A continuación, Corpoica presentará su balance social, instrumento a través del cual anualmente la corporación mide y comunica a la comunidad en general, al sector agropecuario en particular y al personal corporativo el retorno a la sociedad en cumplimiento de su misión institucional y de su accionar en el ámbito corporativo. Esta presentación del primer balance social Corpoica 2017 estará a cargo de Ángela Vázquez, investigadora PhD Corpoica. Ángela es economista y máster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica de la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia en investigación en las Universidades Nacional de Colombia, Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid y el PNUD se enfocó en la evaluación de impacto de políticas de ciencia y tecnología, análisis de sistemas de innovación, estudios prospectivos y análisis del comportamiento innovador empresarial. Desde el 2015 es investigadora PhD de Corpoica y lidera la estrategia de evaluación de impacto y balance social de Corpoica. Ángela, bienvenida a la tarima. Buenas tardes a todos. Después de un trabajo continuo de 2 años por parte de un amplio equipo de personas, podemos presentarles el primer balance social de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. El balance social en Corpoica existe gracias a la que la corporación ha reconocido la importancia de generar evidencias sobre los cambios en la sociedad que pueden ser atribuidos a la corporación. Esto como un mecanismo importante de rendición de cuentas ante la sociedad y de demostrar la importancia estratégica que tiene la investigación, el desarrollo y la innovación para el desarrollo de nuestro país. Corpoica a lo largo de su historia ha realizado varias evaluaciones de impacto de sus actividades. Sin embargo, la evaluación de impacto no era algo sistemático en la corporación. En el año 2012, en la búsqueda de hacer la evaluación de impacto algo continuo, permanente, algo institucional, se empezaron a buscar referentes. Fue en este año en que se tuvo el primer contacto con Embrapa y se conoció de primera mano su experiencia en el balance social. Después de analizarlo, la corporación consideró que el balance social era viable y era deseable para Corpoica. También la corporación tuvo en cuenta que para generar esta estrategia y para hacer de la evaluación de impacto algo continuo y algo institucional, debería fortalecer sus capacidades internas. Por eso desarrolló una estrategia de fortalecimiento del capital humano y entre los años 2014 y 2015 se empezaron a contratar nuevos perfiles que eran necesarios para hacer este tipo de estudios en la corporación. Fue de esta forma como se conformó un equipo interdisciplinario y que mezcló personas que llevaban una larga trayectoria corporativa con estos nuevos perfiles que ingresaron y se generó un equipo. En mayo del 2016 inicia nuestro programa de investigación que sienta las bases para una estrategia integral de evaluación de impacto y balance social de Corpoica. El balance social que les presentamos hoy es un componente de esta estrategia, pero además tiene unos elementos de evaluación ex ante para poder estimar el impacto esperado de todos nuestros proyectos en la etapa de formulación y también tiene otros componentes de evaluación de impacto ex post. El balance social de Corpoica es el instrumento a través del cual la corporación mide y comunica de manera anual a la sociedad en general, al sector agropecuario en particular y a la comunidad corporativa el retorno social en cumplimiento de su misión institucional como motor, actor y soporte del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y también como resultado de su accionar en el ámbito corporativo. Para poner en marcha el balance social se definieron unos elementos claves. Primero que todo, el balance social es una estrategia corporativa, por lo tanto la responsabilidad recae sobre toda la corporación. Se cuenta desde el principio con el completo apoyo de las directivas y también con la independencia necesaria para que el equipo técnico pueda hacer los análisis y obtener los resultados con total objetividad.
La coordinación del balance social está a cargo de la Oficina de Planeación y el liderazgo lo hace el Departamento de Articulación Institucional, que hace parte de esta oficina. Se constituyó un equipo base interdisciplinario que es el es el encargado de la coordinación técnica y de toda la definición metodológica. Adicionalmente se crearon 12 equipos de balance social, uno en cada uno de los centros de investigación de Corpoica. Las estimaciones y los análisis que se hacen en el balance social están a cargo de estos equipos que trabajan sobre su área de influencia. Actualmente están conformados por cerca de 50 personas con diferentes perfiles y roles dentro de los centros de investigación. También fue fundamental definir el papel estratégico del equipo de comunicaciones y de los diferentes departamentos de la corporación. Todos han participado, por ejemplo, el departamento de transferencia, de propiedad intelectual, de desarrollo humano, el departamento financiero. La metodología que utilizamos nosotros se basa en el desarrollo de Embrapa, toda la experiencia que ha tenido a lo largo de estos años aplicando su método. Gracias a un convenio de cooperación técnica que mantenemos desde el 2016, hemos contado con la cooperación continua de Embrapa para desarrollar nuestro balance social. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Flavio Ávila y a todo su equipo por el alto compromiso con el que asumieron esta actividad corporativa y por toda la dedicación que nos han brindado. El balance social de Corpoica tiene dos principales componentes. En ambos casos solamente dan cuenta de una muestra de la acción corporativa. El primer componente son algunas contribuciones de Corpoica al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Entonces, cada año se escogen algunas acciones que contribuyen al fortalecimiento de este sistema. En estos casos de éxito que resaltamos, tenemos algunas cifras, pero no llegamos todavía a medir el impacto de estas acciones. El segundo componente es la estimación del impacto de una muestra de tecnologías ofertadas por la corporación y que están siendo adoptadas por los productores agropecuarios. Para hacer este análisis de las tecnologías, que es el segundo componente del balance social, se inició por identificar la muestra de tecnologías a analizar. Esto se hizo a través de un proceso altamente participativo en el que aportaron los investigadores de las 7 redes de innovación que tiene la corporación y todos los centros de investigación. Después de un proceso que duró varios meses, se identificó una muestra representativa de 23 tecnologías corporativas para analizar. Tengamos en cuenta que la corporación actualmente ofrece más de 100 tecnologías, entonces esta muestra es solo una pequeña parte. El segundo paso fue hacer una estimación del tamaño de la adopción que estaban teniendo en 2017 estas 23 tecnologías. Esto quiere decir una estimación cuantitativa del número de hectáreas, el número de cabezas de animal o el número de equipos agroindustriales que incorporaban la tecnología que estamos analizando. Para esto fue necesario recurrir a diferentes fuentes dependiendo del tipo de tecnología que estábamos estudiando. Por ejemplo, en el caso de las variedades, de algunas variedades, se partió de los registros de ventas y de entregas de estos materiales y luego se hizo una comprobación en campo con productores y con expertos regionales. En otros casos analizamos intervenciones de la corporación o de nuestros aliados que involucraban el uso de la tecnología. En algunos otros casos incluso pudimos hacer un censo prácticamente de los adoptantes. Pero en casos de ofertas tecnológicas que están ampliamente adoptadas y dispersas por todo el país, recurrimos a informantes claves. Entonces, recurrimos al conocimiento y la experiencia de los gremios, de los asistentes técnicos, entre otros actores. A continuación se hizo una estimación del impacto económico de estas tecnologías. En este estudio, el impacto económico se refiere al beneficio económico adicional que obtienen los productores por adoptar la tecnología durante el año de estudio. Se analizaron 3 vías de posible generación de este beneficio adicional.
el aumento de productividad, la reducción de costos, el aumento del valor agregado y la expansión de áreas de producción. En cada caso lo que se hizo fue comparar la situación actual de los productores con la situación que tendrían de haber utilizado la tecnología, que es la mejor alternativa posible. En caso de que no hubieran utilizado la tecnología ofertada por Corpo ICA, ¿cuáles serían sus resultados? Para esto necesitamos información tanto de la situación con la tecnología como de la situación alternativa, de diferentes variables como los rendimientos, los costos de producción, los precios pagados al productor, las ganancias. Por esto las fuentes utilizadas también fueron diversas. En muchos casos también recurrimos a informantes claves. Acá lo que hicimos fue entrevistar personas con puntos de vista contrastantes y siempre utilizábamos solo los valores que fueran sustentados en todas las fuentes consultadas. Nuestras estimaciones, es importante tenerlo en cuenta, corresponden al beneficio mínimo que se pudo evidenciar. También es muy importante el hecho de que muchas instituciones y distintos actores participaron en la generación de las tecnologías que nosotros estamos analizando, incluso en las ideas que dieron origen a esas tecnologías. También participaron en el acondicionamiento, en la transferencia de ellas. Por eso estos beneficios que nosotros estimamos no se pueden atribuir completamente a nuestra corporación. Para esto lo que hicimos fue, en caso de cada una de las tecnologías, teniendo en cuenta su historia de desarrollo y de transferencia, asignar solo un porcentaje a Corpo ICA. En ninguno de los casos este porcentaje excede el 70%. Finalmente, en el análisis de las tecnologías se hizo la estimación del impacto social y ambiental. En este caso se utilizó la metodología de Embrapa, de Ambitec Agro, que ya nos referenció Flavio. Esta metodología consiste en una amplia batería de indicadores, incluye más de 150 indicadores relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos naturales y de los insumos agropecuarios, la calidad ambiental, los efectos al consumidor, el empleo, ingreso, salud y aspectos de gestión y administración. El método consiste en valorar cambios, tanto positivos como negativos, en estos indicadores, a partir de la percepción de una muestra de productores que hayan sido adoptantes de la tecnología. Esta muestra de productores se selecciona, no es una muestra aleatoria, se selecciona teniendo en cuenta que sean productores realmente adoptantes, que tengan larga experiencia con la tecnología, que la conozcan muy bien y en lo posible tratando de involucrar personas que representen la heterogeneidad del universo de los adoptantes que identificamos. Para este año, las tecnologías que analizamos se entrevistaron entre 7 y 30 productores en cada caso para aplicarles este método. Es un método cualitativo donde prima la percepción y los argumentos que den los productores, pero gracias a que se utiliza una escala de valoración cuantitativa y de que los indicadores tienen una ponderación previamente establecida, se puede llegar a un indicador numérico. Este indicador está en una escala que va desde +15, que es el mayor impacto positivo posible de una tecnología, hasta -15, que es el mayor impacto negativo posible. En el balance social de Corpo ICA utilizamos estos indicadores centrales. En primer lugar, el beneficio social, que tiene dos componentes. El primero es el beneficio económico adicional para los productores por el uso de las tecnologías durante el año. Es decir, se refiere al impacto económico que les acabé de mencionar. Y tiene un segundo componente que es los beneficios para la comunidad corporativa durante el año, que estos son aspectos que también se deben medir en el balance social de las instituciones. Con esto construimos este indicador de retorno social, que es la relación entre este beneficio social anual y los ingresos operacionales anuales, la inversión recibida por la corporación en el año. Lo deseable es que este indicador sea mayor a 1 o por lo menos igual a 1. Entrando a los resultados, a partir de este ejercicio se pudo evidenciar que Corpo ICA generó en el año 2017 un beneficio social de 343.000 millones de pesos. La mayor parte de este beneficio, más del 90%, fue beneficio para los productores que utilizaron las ofertas tecnológicas. 312.000 millones de pesos llegaron a ellos. Antes de continuar presentando los resultados del balance social,
quiero detallar el análisis de las tecnologías que analizamos. Estas 23 tecnologías incluyeron material genético, vegetal y animal, recomendaciones de manejo de los cultivos, protocolos y equipos agroindustriales. Están indicadas para sistemas productivos de frutales, de hortalizas, de cacao, de permanentes, de algunas raíces y tubérculos, de cultivos transitorios y de ganadería bovina. Hay una oferta tecnológica que incluso es una recomendación para el manejo de toda una región. La adopción de estas tecnologías cubrió prácticamente todos los departamentos del país. En el mapa podemos ver en colores los departamentos donde hubo adopción de por lo menos una de estas 23 tecnologías analizadas. Dentro de cada departamento está el número de tecnologías en las que se evidenció había adopción en dicho departamento. Podemos ver, por ejemplo, que Santander y Boyacá tienen el mayor número de estas tecnologías adoptadas, 8 tecnologías, pero realmente la adopción pues, se da a lo largo de todo el país. En estas tablas que siguen a continuación está el detalle de los resultados de cada oferta tecnológica. Por ejemplo, en la primera estamos hablando de los clones mejorados de Marañón para la alterllanura. Estos clones que están indicados para el bichada empezaron a adoptarse en 2004. El año pasado encontramos que habían establecidas más de 1.500 hectáreas con estos clones, de las cuales 964 se encontraron en producción. Para temas de evaluación de impacto económico, solamente tenemos en cuenta las hectáreas que estuvieron en producción durante el año. La atribución que se hizo a Corpoica en la generación de los impactos de esta tecnología fue del 70%. Gracias a que estos clones permitieron generar una actividad productiva rentable en unas áreas donde la producción agrícola era prácticamente inexistente, se dio una expansión de áreas que dan fe de un impacto económico de 1.600 millones de pesos para los productores. El índice de impacto socioambiental de esta tecnología es de 5,6. Recordemos que la escala va de menos 15 a más 15. Este es un impacto positivo y sobre todo los productores, en este caso, señalaron el impacto sobre la mejor calidad del suelo gracias al uso de esta tecnología y también señalaron distintos impactos sociales como el aumento de los ingresos de los productores agrícolas y la vinculación de las mujeres, los jóvenes y las etnias a esta actividad productiva. Tenemos otras tecnologías de frutales como las recomendaciones de patrones de cítricos, el lulo la selva, la estrategia de manejo de insectos para el aguacate y una estrategia de fertilización en plátano. Tenemos una variedad de berenjena para la zona Caribe, 2 variedades de arveja, la bonuco San Isidro y la bonuco andina. Estas variedades se empezaron a utilizar en el año 2000 y han logrado cubrir prácticamente toda el área de producción de este cultivo en Nariño. Es así como en el año pasado se identificaron cerca de 14.000 hectáreas establecidas en Nariño con estas 2 variedades de arveja. La atribución que se dio a Corpoica en el impacto económico de esta tecnología fue del 50%. Acá, por ejemplo, se tuvo en cuenta la importante participación de FENALCE y de la Universidad de Nariño, tanto en la generación como en la difusión de esta tecnología. Gracias a que estas variedades más que duplicaron el rendimiento de la variedad que existía hasta este momento y que era apta para la región, se han podido generar beneficios adicionales para los productores de más de 23.000 millones de pesos durante el año. El impacto social y ambiental es de 2,5. En este caso se resaltaron los impactos sociales. Los productores reconocen que ha sido muy importante para la generación de empleo y para su remuneración, principalmente porque ha podido vincular obra de mano familiar. También ha sido importante para el desarrollo de la cooperación entre productores locales, tanto para la producción como la comercialización de arveja. En general, esta tecnología ha sido importante para la agricultura familiar de Nariño. La foto de la portada del balance social es una familia de puerres, productora de arveja, que utiliza estas 2 variedades.
Tenemos en el listado 3 variedades de cacao, las recomendaciones para el manejo de la monilia, un protocolo para la renovación de plantaciones, 2 variedades de cacao, la TCS01 y 06. Ok. Tenemos una estrategia para la renovación de plantaciones de chontaduro, un protocolo para el manejo nutricional en plántulas forestales, que es una tecnología que se hizo de la mano con la empresa privada. Tenemos 2 variedades de yuca para el Cauca. Tenemos la producción de semilla de papa de alta calidad a partir de mini tubérculos. Tenemos 2 variedades de batata para el Caribe colombiano. A continuación, 3 tecnologías que están indicadas para el sistema productivo de caña de azúcar. La primera son las hornillas paneleras tipo Simpa, que se generaron hace 30 años y revolucionaron el sistema de producción de panela en nuestro país. Se encontró en el año pasado que 531 trapiches de Colombia tenían incorporadas este tipo de hornillas. La atribución dada a Corpoica desde el 65%, en sus inicios fue muy importante la participación del gobierno holandés y de las universidades, y posteriormente en la alta difusión ha sido importante la participación de las asociaciones de productores. Gracias al uso de esta tecnología se pueden disminuir los costos de producción de la panela en 10%. Esto permitió generar un beneficio económico adicional para los productores el año pasado de 19.000 millones de pesos. El impacto social y ambiental de esta tecnología es 5,3. Tiene un impacto ambiental muy reconocido en las zonas y entre los productores por la mejora en la calidad del aire, debido a que esta es una tecnología altamente eficiente energéticamente y porque ha logrado reemplazar los combustibles distintos al bagazo de caña. También tiene un impacto social marcado en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y en su remuneración. De caña entonces tenemos la variedad RD7511, la variedad 937711, tenemos un sorgo indicado para la generación de forraje, la inoculación con bacterias fijadoras de nitrógeno en soya, las recomendaciones de acondicionamiento de sabanas de la altillanura, que se entregaron a los productores en el año 99 y ha logrado hacer de la altillanura una región de producción agropecuaria referente a nivel nacional. El año anterior se identificaron 170.000 hectáreas con producción con pastos introducidos y 28.000 hectáreas con cultivos transitorios que han utilizado esta recomendación en los departamentos del Meta, Bichada y Casanare. La atribución de Corpoica que se estimó fue del 55%. Gracias a que las áreas que están con estas pasturas han logrado aumentar drásticamente la productividad de carne, porque se dedican a la actividad ganadera, y dado que se han podido hacer estas nuevas actividades agrícolas que antes no existían, de maíz, soya y arroz, se pudo lograr un impacto económico estimado de más de 89.000 millones de pesos. Esta es la tecnología que tiene un impacto más alto de toda la muestra que analizamos. El impacto socioambiental es de 1,8. Hay un impacto social importante en el aumento de los ingresos de los productores, pero también hay un impacto negativo identificado, pues por la mayor presión en el uso del agua y de los insumos que se requieren para estas nuevas actividades agrícolas. Termina la lista el establecimiento de sistemas silvopastoriles en Atlántico, y el material genético de las razas criollas, Bon, Romo Sinuano y San Martinero, para uso estratégico en los sistemas de ganadería bovina en el país. Como pueden ver, la estimación del impacto económico de estas 23 ofertas suman 312.000 millones de pesos en el año 2017. Y estas son las cifras principales del balance social. Vemos primero los ingresos operacionales que recibió la corporación, que son de un poco más de 197.000 millones de pesos. Las líneas que están abajo es una explicación de la destinación de este gasto.
Y después se explica el detalle de cómo se estima el beneficio social. Entonces, el beneficio social está dado por los 312.000 millones del impacto económico de la muestra de tecnologías analizadas, más los beneficios sociales a nivel interno de la corporación. Acá se tiene en cuenta todo el tema de seguridad social, la capacitación y formación de los empleados, el bienestar y la seguridad en el trabajo y algunos incentivos que tenemos. Esto suma 29.000 millones de pesos. En el beneficio social también se tienen en cuenta las obligaciones fiscales y estos tres elementos son los que suman 343.000 millones de pesos de beneficio social en el año 2017. Por lo tanto, se pudo evidenciar que por cada peso de ingreso recibido de la corporación en 2017 se retornó a la sociedad con 1,73 pesos de beneficio social. Es importante tener en cuenta que este resultado solamente contempla esa muestra de 23 ofertas tecnológicas. También que en el año 2017 la inversión que recibió Corpoica pudo ser mayor a la de los años anteriores. Esto quiere decir que con esa inversión del año pasado se está apalancando una investigación que en el futuro se espera tenga un retorno social mucho mayor. Para nosotros, esta es una evidencia de que invertir en investigación es algo rentable para la sociedad. En el balance social también se incluyen algunas otras cifras que pueden resultar de interés. Perdón, porque no las… Ok, acá las tengo. Los recursos humanos corporativos. A final del 2017, Corpoica contaba con una planta de 1.758 trabajadores. Dentro de estos, 740 son mujeres, más de 1.100 son menores de 45 años. También es interesante ver que en la corporación ingresaron durante el año pasado 108 personas y salieron 10 personas. Las mujeres con cargos directivos y jefaturas en Corpoica son 16, mientras que los hombres en estos mismos cargos son 19. Los empleados con cargos relacionados a la investigación son 806, distribuidos entre investigadores doctores, investigadores máster, profesionales de investigación, profesionales de apoyo a la investigación y asistentes de investigación. Dentro de todo este grupo, 304 son mujeres. También quisimos tener en cuenta las personas que hicieron capacitación y están aprendiendo en su etapa de formación dentro de la corporación. El año pasado se contó con 131 pasantes, aprendices EDNAS y tesistas. Corpoica realizó en 2017 más de 1.000 eventos de relevancia social, entre capacitaciones, actividades de promoción técnica, jornadas de actualización, ferias, visitas a los centros de investigación, entregas de material de siembra y lanzamientos de tecnologías. Todos estos, obviamente, enfocados al público externo. Durante el año pasado también se mantuvieron 66 alianzas con entidades aliadas en las que desarrollamos conjuntamente actividades de investigación y 35 alianzas de carácter financiero. Estos indicadores que acabé de mencionar son una línea base 2017. Lo que esperamos es que nos sirva de punto de partida y de comparación en los años siguientes. El segundo componente de nuestro balance social es esta muestra de casos exitosos de contribución al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Para el año 2017 quisimos resaltar dentro del fortalecimiento al sistema la participación en el diseño de la Ley 1876 del 26 de diciembre del 2017 que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. También la institucionalización, nuestra participación en la institucionalización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, el PECTIA 2017-2027. Asimismo, la realización, junto con el Observatorio de Ciencia y Tecnología, del cuarto operativo de la encuesta de Ciencia de Tecnología e Innovación Agropecuaria. Y la consolidación de la red de asistentes técnicos Lincata, que a 2017 sumó más de 6.000 miembros. Otra contribución al Sistema Nacional
son los servicios de laboratorio. Durante 2017 se analizaron más de 14.000 muestras de suelo, de las cuales más de 10.000 correspondieron a solicitudes externas de diferentes actores, dentro de estos 2.800 productores. Asimismo, se analizaron más de 110.000 muestras de leche, beneficiando a 4.600 productores. Por otra parte, los bancos de germoplasma conservaron más de 36.000 accesiones agrícolas, 2.300 microbianas y también conservan semen, embriones, de las razas criollas de bovinos, porcinos y ovinos, cuidando pues el patrimonio nacional. Otros elementos que se quisieron resaltar en este balance social 2017 fue el uso de las publicaciones, pero hay un aspecto que queremos mencionar y son las consultas a las publicaciones no indexadas. Estas son publicaciones con recomendaciones prácticas de carácter divulgativo que van enfocadas al público de los productores y de los asistentes técnicos. Se tuvieron más de 370.000 consultas a este tipo de publicaciones, tanto de forma presencial en nuestra biblioteca como de forma online. También se mencionan los sistemas de información, 2 casos específicos. La plataforma Siembra, que contiene información estratégica de ciencia y tecnología del sector agropecuario y que tuvo en el año 2017 más de 25.000 accesos. También el software Alimentro, que está indicado para el diseño y formulación de protocolos de alimentación animal y que tuvo más de 15.000 usuarios el año anterior. Finalmente, se resalta el proyecto Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática MAPA, con 900 miembros en la plataforma para la toma de decisiones para la adaptación de los cultivos al cambio y la variabilidad climática. Con estas cifras termina nuestros resultados del balance social. Las perspectivas que tenemos a futuro es que este balance social se institucionalice y que sea una actividad recurrente año a año. También esperamos que se amplíe esta muestra de tecnologías analizadas. Para este primer año incluimos 23 tecnologías. Mientras se mantengan vigentes y sigan siendo adoptadas por los productores, las seguiremos analizando cada año para ver la evolución. Pero lo que esperamos es cada año seguir incorporando nuevas tecnologías a nuestro análisis para cada vez poder tener una mayor cobertura. Esperamos también hacer una mejora continua de la metodología de la estimación de los impactos de estas tecnologías, pero también de las contribuciones al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Poder medir cada vez aspectos adicionales, como lo ha hecho Embrapa. También esperamos que este balance social fortalezca la estrategia integral de evaluación de impacto que tiene la corporación y que sea un elemento estratégico para el seguimiento de nuestro marco estratégico corporativo. Para terminar esta presentación, quisiera pues mencionar a todos estos aliados. Tenemos centros de investigación, gremios, asociaciones de productores, institutos públicos y privados, institutos internacionales, la academia, la empresa privada, diferentes entes públicos como las alcaldías. Todos son aliados de Corpoica y participaron de una u otra forma en la generación o en la adopción de las tecnologías que nosotros analizamos. Por eso ellos también son partícipes de ese beneficio que pudimos identificar, se ha logrado a través de estas tecnologías. También queremos agradecer a los financiadores de estas 23 tecnologías que hicieron posible su generación. Pues muchas gracias por su atención. Nos encontramos acá buena parte del equipo, entonces pues quedamos atentos a cualquier comentario o pregunta que nos deseen hacer. Bueno, es que lo estaba dejando para después de las preguntas. Tenemos un video que es como un resumen de estas tecnologías que analizamos, que queremos que por favor vean y luego pues si vienen todos los comentarios. Gracias.
Fue considerada una muestra de 23 ofertas tecnológicas para evaluar el retorno social de Corpoica. Bienvenidos a la región conocida como la Hoya del Río Suárez en el departamento de Santander. Aquí en 1987 Corpoica implementó 119 hornillas mejoradas, que hoy, 3 décadas después, significan mejoras en la productividad, tanto social como económica y ambientalmente para los productores de esta importante región del país. Acompáñenme a conocer esta historia. Y qué mejor que contarles todo este cuento con uno de sus protagonistas, don Jorge Olarte. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su finca y contarnos por qué usted decidió apostarle a esta tecnología hace 30 años. Inicié el cultivo de la caña después de tener algunas experiencias en luchas sindicales y luchas políticas y tener algún temor sobre la violencia que me hizo desplazar de Boyacá nuevamente a mi tierra. Desde ese momento conocí las políticas de Corpoica, conocí los lineamientos que tenía, conocí sus bondades. Tienen una cámara que cae el bagazo hacia abajo y allá lo seca y enseguida él prende allá mismo. Te cae hacia un hueco y ahí se cae una y sale y rápido prende. Una de las mejoras de esta implementación de la tecnología es que este bagazo está húmedo, cosa que no se podía hacer antes porque tenían que esperar hasta 15 días para poder utilizarlo y que fuera fuente de combustión. Más fácil el trabajo, más liviano. Miles de grados centígrados que alimentan a las calderas que están justo encima de ellas. Seguimos conociendo estas tecnologías que realmente han optimizado la producción, la productividad de nuestro campo colombiano. Lo más importante de esta tecnología SIMPA es que mejoró las condiciones laborales del trabajador. Esto ya está totalmente purificado, ya no tiene ningún humo, ninguna impureza, ninguna ceniza y las condiciones de limpieza totalmente al trabajador mejoraron, yo creo que en un 90%. Acabamos de ver el melao llegando hasta esta paila. ¿En qué consiste esto? Aquí cae, batirlo bien batido, después va a la gavera, cortarlo bien cortadito para que no se suba la panela y todo el proceso así bien, 100% mejor, por el higiene de la panela y todo. Para uno trabajarla como ya para uno trabajar a los trapiches pequeños.
Ha sido muy bueno el avance porque hay más rendimiento, menos cuestiones de contaminación, todo se ayuda mucho. El medio ambiente y la salud del personal es mejor con estas hornillas que con las tradicionales. El consejo que les doy es que si tienen los recursos, le apuesten a estas hornillas, son muy buenas. Yo me quedo el 100% con estas hornillas y yo creo que ha sido todo. Tengo que irme para el corte porque ya están camellando. Chaito pues. Las hornillas paneleras, efectivamente, una de nuestras 26 ofertas tecnológicas que tiene Corpo ICA para todo Colombia. A continuación, la sesión de preguntas para Ángela Vázquez a propósito del balance social que nos acabó de entregar a la sociedad y a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Entonces, en el público ya tenemos la primera pregunta. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctora Vázquez, por la presentación. Eugenia Zaini de Fontagro. La verdad, me quedé pensando porque me da la sensación que inclusive faltaría una columna más en la metodología, que es todo aquel ingreso o beneficio que existen en otros países y que surgen de lo que Corpo ICA hace, digamos. Hoy por hoy hay mucho conocimiento, muchas innovaciones que otros países, otras instituciones están incorporando y que realmente me da la sensación que es más que 312.000 millones, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Como les comentaba, el balance social es solo una muestra de los impactos que generamos. Además, lo generamos siempre con una perspectiva de ir por lo mínimo. Nuestro principio es no sobreestimar. Y obviamente todas estas estimaciones, arriesgarse a dar un dato, pues requiere de mucho cuidado, entonces tenemos que empezar poco a poco. Y esto fue lo que alcanzamos a hacer en esta primera etapa. Y claro, o sea, son ideas maravillosas y ojalá podamos seguir ampliando nuestro balance social con todo este tipo de estimaciones y este tipo de evidencias. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Tenemos aquí a Vicky. María Victoria. Gracias, Jan. Bueno, Ángela, muchas gracias por tu presentación, por estos tan anhelados resultados de nuestro balance social. Pero quisiera saber, dentro de las perspectivas futuras, si a partir de los resultados que obtengamos de los futuros balances sociales, ¿estaría contemplado quizás algún componente de toma de decisión en política pública? Es decir, que podría llegar a tener alguna injerencia, incluso de acuerdo a la experiencia que ha tenido Embrapa con su balance social de largo tiempo, pues de tiempo atrás. Gracias, Victoria. Bueno, comentar que Victoria hace parte de este equipo de trabajo, hace parte del equipo social. Y bueno, esa es una pregunta más institucional, que se irán dando las cosas, pero pues sí pensamos que este tipo de resultados ayudan para la toma de decisiones definitivamente. Y pues ya depende de los distintos actores cómo lo puedan utilizar. Muy bien. Muchas Sí, gracias por la presentación. Disculpa un momento, pues que querían que Flavio complementara de pronto. Acho que é a mesma linha, né? Quer dizer, realmente o balanço social vai ajudar a formulação de políticas públicas. Inclusive, é uma linha que nós estamos agora evaluando, además de analisar os impactos de las tecnologias, evaluar os impactos de las políticas que Embrapa ha apoiado, ajudado a formular. Eu acho que é importante isso aí, quer dizer, não só evaluar o impacto de las tecnologias aisladamente, mas também o hecho de que Corpo ICA, como Embrapa, deve estar ajudando a formulação de políticas do governo aqui no país. Então, isso também vai generar um impacto. Antes de la siguiente pregunta, quiero recordarles a los usuarios que a esta hora nos ven a través de la aplicación de Facebook Live que pueden hacer sus preguntas y con mucho gusto los panelistas les estarán respondiendo las inquietudes. Siguiente pregunta, allá atrás, por favor. Sí, bueno, quiero felicitar ante todo a Corpo ICA. En estos últimos años se nota la transformación y digamos que genera mucha ilusión. Sin embargo, yo quisiera pues hacer unas preguntas específicas.
todos los indicadores deben tener un referente para uno saber si la relación costo-beneficio si es la más, digamos, la adecuada, la ideal. Quisiera preguntar cuál es el ideal frente a esa relación de cada peso 1.74, qué tan lejos estamos del óptimo frente al esfuerzo que se está haciendo. Y la otra pregunta es, está muy bien pues digamos la participación de Embrapa, que es el pionero en este tipo de informes en Latinoamérica con certeza, pero estas metodologías están siempre muy llenas de supuestos. Normalmente cuando hay tantos supuestos por medio en análisis económicos, uno se apoya en un par, una institución completamente neutral que no haya participado en la asesoría. Pregunta, entonces, ¿esto lo revisó algún par académico externo, toda la metodología y sobre todo la validez de los supuestos, qué tan cercanos a la realidad estaban o no? Bueno, voy a empezar de pronto por el final. Quiero comentar que así como Embrapa tiene todo el soporte de sus estudios en la página web, en Corpoica también muy próximo, no lo alcanzamos a tener hoy, pero muy próximo van a poder entrar todos a la página y ver cada uno de los estudios que se realizaron. Están todas las fuentes de información, todos los supuestos, están todos los soportes. Nosotros durante este proceso, si fue Embrapa quien nos acompañó, y por eso lo decimos en el balance social, son de cierta forma los garantes de la objetividad con que se hizo el trabajo. La metodología se estableció desde el principio y también está ampliamente explicada, pero lo que esperamos ahora es que sea la sociedad. Esto es un documento abierto y que sean ustedes los distintos actores que por favor entren y juzguen el trabajo realizado, y vamos a estar súper abiertos a su retroalimentación. Solo para complementar, realmente é difícil fazer estimações de impacto. Realmente aí fazer isso a nível de país é muito mais difícil. O ideal realmente era fazer encuestas em todo o país, fazer um censo. É isso. Então, o que se usa, no caso, é mesclar informações de censo, entrevistas, não tem outra maneira, quer dizer, de fazer isso. O que eu reforcei, e eu acho que isso o balanço social anual ajuda nesse processo, é que se haga uma avaliação continuada. Na medida que você está fazendo isso, está revisando os cálculos, você está tendo mais informação, você está melhorando as estimações. Então, eu acho que esse é o ponto básico, porque há alguns supostos, por exemplo, na questão de participação de outras instituições. Não há uma fórmula correta que você vai dizer assim, é 65, é 64, é 62. Você sabe que não é zero, não é zero e nem é 100. Quer dizer, há uma participação da instituição aí. Você sabe que há muitas investigações, que há muitas alianças para fazer aquela investigação, em outras não há. Então, aí é uma informação importante. Em outra questão da transferência, há muita gente participando, quer dizer, é toda uma série de supostos, mas não há uma fórmula. Mesmo em variedades que seria mais fácil que você poder evaluar, por exemplo, o pedigree da variedade, pode ter uma instituição que participa do melhoramento que não está representada no pedigree. Então é difícil de fazer essa. O que eu te respondo é o seguinte: eu acho que quanto mais você vai monitorar o que está acontecendo com as tecnologias que estão sendo generadas, e mais contato que você tem com os produtores, com os usuários, melhores serão suas estimações. Acho que não há como senão isso, porque fazer censos é muito caro. Nós outros aproveitamos um censo e usamos em Embrapa, que é um censo que há uma empresa que assim em Brasília, chama Klefman, não sei se atua cá. Ela levanta dados sobre o uso de cultivares em Brasil, de arroz, trigo, os principais. E ela nos deu essa informação exata de qual é o uso das variedades em Embrapa. Bom, mas isso foi um custo altíssimo, que Embrapa teve que pagar por esta, e nos informou apenas um tipo de informação, que seria que fazer isso para... Estamos monitorando em Brasil 115 tecnologias. Seria um custo muito alto levantar isso todos os anos, fazendo censo. Então, tem uso de informática qualificada, claves, encuestas, e se mescla, né, a informação para poder ter informação mais precisa dos impactos e
de tasa de deducción y tal. Gracias, Fabio. Sí, si me permiten, y muchas gracias, Iván, por la pregunta, me parece muy pertinente. Para relativizar un poco, yo, digamos que por supuesto, estamos muy contentos de tener un beneficio positivo, fue una feliz sorpresa y quedamos muy orgullosos porque es solo de una muestra representativa. Por supuesto debe ser mayor, pero yo sí quiero relativizar un poco el tema. ¿En qué medida? Esta mañana, ayer hicimos un cálculo de la planta, del costo de personal de Corpoica, cuánto es el costo de las redes de innovación, y estamos hablando del 75% de los costos de personal son directamente asociados a investigación, desarrollo e innovación, y ese es el gran costo de la corporación. Esa planta se comenzó y ya se duplicó a crecer de manera muy importante a partir del 2014, cuando empezaron todos estos procesos de es tiempo de volver, cuando logramos una ley que nos dio un poco más de estabilidad financiera, lo que significa que la mitad de nuestra masa crítica, como yo la veo, está casi que recién desempacada. Llevar 2, 3 años en Corpoica es apenas el inicio de un ciclo que va a implicar impacto futuro. Entonces, digamos que eso, por supuesto, pues nos baja las relaciones y es algo que es importante para tener en cuenta. El esfuerzo interesante que estamos haciendo y que creo que es una innovación que le vamos a presentar en Embrapa el día de mañana, es empezar a hacer una proyección de oferta tecnológica hacia nuestro futuro 2028, es decir, qué puede implicar en valor, en productores, en área, etcétera, el uso y la adopción futura de los logros que tenemos hoy, no solo los del balance social, sino de algunos otros que estamos empezando a identificar y a poner en orden para poderlos proyectar hacia futuro. La combinación de esas dos cosas, más la continuación, como nos decía Ángela, de lograr los costos, lograr el seguimiento de cuánto costó cada oferta tecnológica particular, a futuro, a Embrapa le ha costado muchísimos años, nos debe llevar a el retorno sobre la inversión ya de ofertas tecnológicas particulares. Es más o menos como la cancha completa. Muchas gracias, señor director. A esta hora las redes sociales están completamente activas. Pregunta desde Twitter, Catalina Roncancio. Pregunta para Ángela. ¿Dónde queda la generación de emprendimientos como parte de la contribución social? Sin contextualización de la persona que hizo. ¿Dónde queda la generación de emprendimientos como parte de la contribución social? Bueno, pues no sé, muchas de nuestras ofertas tecnológicas analizadas denotaron eso, o sea, cambios importantes en el actuar de los productores, o sea, han generado asociación de productores, han generado microempresas, han generado nuevos negocios, o sea que cuando hablamos de ese beneficio económico adicional, pues es gracias a eso, ahí está inmerso este tema de emprendimiento. No sé si sobre eso era la pregunta, pero… Básicamente creería que sí. Tenemos una inquietud más en el público, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Carolina Navarrete, trabajo en el CIAT. Felicitaciones por la presentación y a Corpoica por este excelente trabajo. Tenía básicamente unos comentarios así un poco como lo hizo Eugenia al principio, con el ánimo de mirar hacia el futuro y cómo se puede fortalecer este ejercicio. En primera medida, cuando hablaban de los beneficios socioeconómicos, socioambientales, me parecería muy interesante poderlo ver un poco más discriminado hacia el tipo de productores. Hubo un ejemplo donde tú mencionaste que había participación de mujeres, de la mano de obra familiar, ver un poco más discriminado el impacto de esa forma y de los beneficios sería muy interesante. También de los indicadores ambientales. No sé si los que tenían en la presentación son todos o si hay obviamente muchos más, porque tú mencionaste que tenían varios indicadores, pero vi que había uno que se refería al uso eficiente de los recursos naturales. Me parecería muy interesante, por ejemplo, con el trabajo que mostraban de los sistemas silvopastoriles, también hacer recuento de los impactos, de los beneficios, más de los servicios ecosistémicos, ir un poco más también hacia esa dimensión. Y por último, me llamó mucho la atención el tema de la adopción de las tecnologías cuando mostraron el mapa de Colombia y ver cómo en la parte sur había muchos departamentos donde la adopción era solo de una tecnología.
Yo entiendo, por supuesto, que mucho de esto tiene que ver con la vocación de algunos de estos territorios, como por decir el Amazonas, pero creo que ese mapa es algo muy interesante hacia el futuro. Por ejemplo, ahí está Putumayo, que es un departamento que está ahora con todo el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tenemos los PEDETs, tenemos otros departamentos allí que están avanzando en cadenas de valor libres de deforestación. Entonces hay un movimiento muy importante que va a requerir obviamente de llevar tecnologías que permitan una intensificación sostenible, y creo que ese mapa es muy interesante hacia futuro, también pensando en el posconflicto de cómo focalizar los esfuerzos de Corpoica en llevar la tecnología al campo. Gracias. Muchísimas gracias por todas las observaciones, las buenas ideas, son todos elementos para mejorar. O sea, ya el equipo de balance social ya estamos trabajando en el balance del próximo año, es un trabajo continuo y que, como les dije, esperamos ir mejorando día a día. De pronto un comentario sobre la estimación del impacto socioambiental que decías. Esta metodología es muy interesante porque se ha venido, o sea, se creó hace como 20 años, pero se ha venido actualizando, no, desde el 2003, ¿no? La está utilizando Embrapa, y no solo Embrapa, sino muchas otras instituciones, y se ha venido actualizando año a año, entonces se van incluyendo nuevos elementos. Nosotros incluso hicimos algunos aportes de cosas que veíamos que faltaban y que eran importantes en el contexto nacional. En los informes que les comentaba que va a tener cada oferta tecnológica, hay una descripción de todo este tipo de impactos, y es una información bastante rica porque, como les decía, actualmente hay 150 indicadores. Obviamente no todos aplican para cada tecnología, en el caso de cada tecnología se seleccionaban, pero ahí hay una información muy interesante, y sí tuvimos que hacer en varios casos para poder llegar a esos resultados del Ambitec, caracterización de productores. Cuando veíamos que la heterogeneidad era fuerte, entonces hacíamos Ambitec por grupos, y los resultados desagregados también están. Ángela Vázquez y a todo el equipo de Balance Social, felicitaciones. Muchas gracias por la intervención. Gracias.